Muy buen día, Dios te bendiga, familia IRRI. Es un gusto para mí poder traer la palabra de Dios juntamente con nuestros compañeros en el ministerio que día con día estamos trayendo la palabra hasta tu hogar. Seguimos con nuestra serie acerca del carácter cristiano y la importancia que necesitamos nosotros como creyentes de desarrollar el carácter cristiano. ¿Por qué? Porque las situaciones, la vida cristiana no es algo emocional, no es algo sentimental. Por eso es importante que tú y yo desarrollemos el carácter. El carácter va a sostenernos, el carácter nos va a ayudar a enfrentar todas aquellas situaciones adversas de nuestra vida. Por eso es el interés nuestro de poder mirar lo que la Biblia dice acerca del carácter que tú y yo como hijos de Dios tenemos que desarrollar. Quiero invitarte nuevamente que vayamos a la epístola de Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 13, y estos son los versos que hemos estado usando durante estas semanas como base de nuestra enseñanza. La escritura dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, escuchen bien, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro usa una expresión que es importante que hagamos énfasis en ella, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa? Se refiere a que tenemos que hacer un esfuerzo máximo. La vida cristiana no se vive para honrar a Dios sin esforzarnos como es debido. Aunque Dios ha derramado su divino poder en nosotros como creyentes, ahora nosotros como cristianos, escúchenme bien, tenemos la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de nuestra vida para así poder rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Otra palabra importante es añadir. Poner diligencia y después viene la palabra añadir. Esta palabra añadir se refiere a algo que se hace con generosidad. En la cultura griega, la palabra se usaba con referencia a un director de coro que era responsable de ministrar todo lo que fuera necesario para el coro. Nunca se refirió a dar con mezquindad, sino con gran abundancia para desempeñar para garantizar un desempeño excelente. Así que Dios, escúchenme bien, nos ha dado fe y nos ha dado la gracia necesaria para que tú y yo podamos ejercer la piedad. El tema de hoy es la piedad en el carácter cristiano. Esta palabra piedad, ¿ok? Tenemos que hacerlo con dedicación, con diligencia. Esta palabra piedad es la palabra griega eusebia, que nos habla de una devoción y respeto a Dios ante su grandeza y su majestad. Eso es enfáticamente a lo que se refiere la palabra piedad. Devoción y respeto a Dios por su grandeza y su majestad. Ahora,
Esta cuando hablamos de piedad, estamos hablando de una conciencia de sumo respeto, la cual nos inspira a ti y a mí como creyentes a amar más a Dios y amar las cosas de Dios cada día. Eusebia, que se traduce como piedad, nos lleva a poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón, pues nos referimos a una devoción en nuestro corazón que va creciendo y que cada día nos lleva a humillarnos más ante Dios, poniéndolo a Él como primer lugar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en nuestra manera cotidiana de vivir. Cuando la Biblia en esta carta del apóstol Pedro nos habla de la piedad, se refiere a una actitud que cada cristiano tenemos que tener para con Dios, haciendo aquello que es agradable delante de Él. Piedad nos inclina, entre otras muchas cosas, al temor a Dios, y nos referimos con temor no a miedo, sino a un sumo respeto a nuestro Creador, a nuestro Señor. La piedad también tiene otras aplicaciones que nos hablan como acciones de amor o compasión. No solamente, en este caso no es hacia Dios, sino a nuestro prójimo. Nos referimos a esas misericordias, clemencia y conmiseración que la gente piadosa tiene hacia la necesidad y la desgracia de su prójimo. Por eso, la gran característica de la piedad es que está dirigida en dos direcciones. Número 1, hacia Dios, y número 2, hacia nuestro prójimo. Por consiguiente, la persona que desarrolla piedad tiene que tener ese entendimiento. Tiene que tener devoción a Dios, pero a su vez tiene que tener compasión y misericordia para su prójimo. ¿Ok? El profeta Habacuc nos habla de los rasgos de una persona piadosa. En Habacuc capítulo 3 versículo 2, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, y nos dice de la siguiente manera: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Chequen lo que dice el profeta Habacuc. Me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Reina Valera en este pasaje de la Escritura dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero la versión actualizada Dios habla hoy nos ilumina más el entendimiento, porque dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Reina Valera dice temí, pero aquí nos habla de una profunda reverencia. Por eso es que el piadoso es alguien que tiene esa profunda reverencia, lo que provoca que tengamos un entendimiento que, a pesar de las circunstancias adversas que tú y yo podamos atravesar, siempre nuestra reacción tiene que ser de adoración al Señor. A eso se refiere una persona piadosa. La piedad en un creyente se demuestra más en las situaciones adversas de la vida. Podemos conocer a una persona piadosa que está desarrollando esa parte de su carácter en las situaciones más adversas. Por eso el profeta Habacuc se refiere a una profunda reverencia, se refiere a nuestra relación con Dios y a nuestra relación también con los demás. A eso se refiere. Va del profundo respeto y amor hacia Dios a un respeto hacia nuestros semejantes. Todo esto tiene que ver con la palabra
piedad que el apóstol Pedro nos está mostrando en su segunda carta. Por eso es que tú y yo tenemos que desarrollar un entendimiento claro de esa reverencia y de ese respeto que le debemos a Dios, pero a su vez ese respeto que también le debemos a nuestro prójimo. Un ejemplo sencillo que es muy frecuente. Nosotros que estamos en la iglesia. Imagina una persona que se dan los anuncios para apagar tu celular, para que no se oiga si te hacen una llamada o algún mensaje. Resulta que estamos a la hora de la predicación escuchando el mensaje y de repente suena tu celular. Cuando tenemos por entendido que tenemos que apagarlo. Y si fuera poco, suena en medio de la predicación. Lo peor, tú lo contestas. O peor, tú sales corriendo a contestar. Ya interrumpiste al predicador. Interrumpiste al hermano de al lado, de enfrente, de atrás y los que están hasta atrás. Porque nos olvidamos de ese profundo respeto que tiene Dios y que tenemos que darle a nuestro prójimo. Por eso la palabra piedad, repito, es un profundo respeto y amor hacia Dios y respeto a nuestros semejantes. Por eso es que el piadoso, cuando tiene situaciones difíciles en su vida, tiene reacciones correspondientes a esa área de su vida del carácter acerca de la piedad. Entiende cómo tiene que comportarse. Job era un hombre piadoso, era un hombre íntegro. La tragedia vino a su vida. Según la escritura, perdió todos sus bienes materiales, perdió a todos sus hijos. Según Job 1:13 dice que un día aconteció que sus hijos y sus hijas de Job comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job de repente y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los heveos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y si seguimos hasta los versículos posteriores, vamos a ver una serie de desgracias y de calamidades que vinieron sobre Job, un hombre piadoso. Pero lo que más me muestra la piedad de Job es lo que dice el capítulo 1:20 de Job. La escritura dice, después de toda la calamidad que Job pasó, la escritura dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En medio de la peor desgracia, perdió su comodidad económica, perdió lo que le daba de comer, perdió sus casas, perdió sus propiedades y, por si fuera poco, perdió a sus hijos. Todo en un solo día. Pero su reacción piadosa en medio de la desgracia fue que se postró y adoró. Y esta es una reacción de un hombre piadoso que está diciendo, todo está bajo el control de Dios y Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto nos enseña a ti y a mí como cristianos, ¿ok? Que Dios tiene el control de todas las cosas y tenemos que tener confianza en ello. Y esto nos enseña que todo cristiano piadoso adora al Señor. Escúchenme bien, en las buenas y en las malas. Con razón David decía, alabaré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Todos, sin excepción alguna, pasamos por momentos de mucha opresión. Mi pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la opresión y circunstancias de la vida?
Tenemos una actitud de humildad, mansedumbre y adoración a Dios en medio de los problemas, en medio de los sinsabores de la vida, en medio de las situaciones y adversidades. Porque escúcheme, lo contrario a la piedad es la impiedad. ¿Y a qué se refiere la impiedad? Es la ausencia del respeto y reverencia a Dios, como la queja, la murmuración. En el momento de la crisis y la opresión, muchos empiezan a renegar de Dios. Y a esto le podemos llamar una reacción impía, sin temor y respeto. Job nos sigue enseñando. En el capítulo 1, versículo 21, dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y en todo esto dice la Biblia: no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La traducción en lenguaje sencillo me ministra muchísimo. Voy a leer capítulo 1 de Job desde el verso 19. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos tus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darle la noticia. En cuanto Job oyó esto, se puso en pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego rasuró su cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Job conocía a Dios y en el momento de tribulación y de crisis mostró su piedad profunda, su reverencia a Dios en medio de las circunstancias que tú puedes leer de su vida. Así que esto vemos que es la reacción de un hombre piadoso. Así que yo quiero invitarte en este día que tú pudieras seguir estudiando en las Escrituras. Muchos otros hombres, como Pablo y Silas, cuando estaban en el calabozo de más adentro, habían sido azotados, estaban en una situación crítica, en el calabozo más feo, más maloliente, más lleno de bacterias, de microbios, de todo. Estaban en la peor situación, pero la Biblia dice que cantaban himnos a Dios y todos los presos los oían. Imagínate esta escena en un calabozo oscuro, maloliente y azotados por vara. Pero vemos cómo reaccionaron. No reaccionaron con queja, frustración, no blasfemaron, no actuaron impíamente, sino que su reacción fue alabanza, adoración y acción de gracias. Hechos 16:25 nos narra lo siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Así que la adversidad que ellos estaban pasando, reaccionaron con piedad y esto trajo un beneficio enorme de salvación al carcelero que estaba ahí. Pero imagina que Pablo se hubiera puesto amargado a decir cosas en contra de Dios. Así que por eso yo te digo esto: tenemos que desarrollar la piedad, parte del carácter que el apóstol Pedro nos está diciendo en las Escrituras. Así que yo quiero invitarte hoy, ¿ok?, a que podamos levantarnos y que actuemos como gente piadosa. Miremos las circunstancias. Atravesaremos por circunstancias adversas y tremendas. Así que yo te invito, amado hermano, a que en medio de las circunstancias que diario tenemos que vivir, sobre todo en este tiempo,
no actuemos impíamente. ¿Qué es actuar impíamente? Cuando nos quejamos, cuando maldecimos, cuando blasfemamos. Pero en medio de la tribulación y de la prueba actuemos piadosamente, con humildad, con adoración y con acción de gracias. Amado hermano, yo sé que estás pasando por momentos difíciles como todos nosotros, como todo el mundo. Pero Dios nos dejó en su palabra la clave para poder seguir adelante. La Biblia dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te invito a que tu fe siga siendo fortalecida. Te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios. Sé que Dios tiene una palabra para ti y en el momento en que parece que todo está terminado, Dios por medio de su palabra llegará a tu vida y te transformará. Dios te bendiga, hermano, esperando que haya sido de bendición como lo es para la mía en tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto.